Bueno, en estos 40-45 minutos vamos a tratar de resumir las principales urgencias pediátricas y neonatales que probablemente ustedes van a poder ver en su accionar ahí en su serum. Primero, recordar que las situaciones de urgencias requieren una atención inmediata de alta calidad en cualquier centro de salud que podamos nosotros elaborar o trabajar. Para ello es importantísimo, estimados colegas, aplicar en pediatría el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué es este triángulo? Es una herramienta bastante sencilla y rápida que se realiza con la observación en forma rápida, no debe demorar más allá de un minuto, en la que pues nosotros vamos a tratar de identificar si nuestro paciente que ha llegado a la emergencia está inestable clínicamente y podamos nosotros tomar alguna medida de soporte inmediato. Este triángulo de evaluación pediátrica tiene 3 elementos a considerar. Primero, la apariencia. En segundo lugar, la respiración. Y en tercer lugar, la circulación cutánea. La apariencia es la parte importante en donde va a reflejar el estado de oxigenación de nuestro paciente, la perfusión cerebral, vamos a ver su estado de conciencia. Entonces, es importante eso, y si el paciente pues está tranquilo, está muy somnoliento, está irritable, llora sin cesar, etc. El otro elemento, como hemos mencionado, la respiración, en la que nosotros vamos a evaluar, ¿no?, visualmente la presencia de algún tiraje o retracción que indica usualmente severidad de enfermedad, la presencia auditiva de ruidos como un quejido, como un estridor, ¿no? Y por último, el tercer elemento en este triángulo de evaluación pediátrica es la circulación cutánea. Hay que observar si el paciente está pálido. Lamentablemente, nosotros sabemos que en un niño menor de 3 años en nuestro país, 30-40% de anemia hay. Hay que ver si el paciente está cianótico, ¿no? Cianosis periférica, cianosis central. Ver si hay una piel moteada que puede indicarnos a nosotros una mala perfusión o puede estar el paciente en shock. Este triángulo de evaluación pediátrica nos va a proporcionar pues una información sobre el estado de oxigenación, sobre la ventilación, perfusión y la función cerebral. Del punto de vista de la parte de la situación fisiopatológica, nosotros rápidamente podemos decir, si es que con esta tabla, nosotros podemos decir cuál es el enfoque que nosotros nos vamos a dar a este paciente. Si ustedes encuentran pues que la apariencia es anormal y respiración y circulación cutánea está normal, podremos decir que hay una disfunción cerebral primaria. Si la respiración está normal y las otras variables están normales, hablaremos de una dificultad respiratoria. Si está normal la apariencia, la respiración está normal y la circulación cutánea está anormal, hablaremos de un shock compensado. Si más bien el paciente tiene una respiración normal, pero apariencia y circulación cutánea están anormal, estaremos hablando de un shock descompensado. Si respiración y apariencia anormal, circulación cutánea normal, fallo respiratorio, y finalmente si los 3 elementos están alterados, están anormales, hablamos de una falla cardiorrespiratoria. Por eso es importantísimo, estimados colegas, que cuando ustedes acudan en su emergencia, en su serum, o donde estén, ¿no es cierto? O si viene un paciente con una urgencia, evalúen rápidamente y apliquen este triángulo de evaluación pediátrica que va a ser sumamente importante para ustedes. Este triángulo, mientras nosotros aplicamos el triángulo de evaluación pediátrica, inmediatamente muchas veces estemos aplicando el EVA-CD para poder rápidamente estabilizar, ¿no?, ante los hallazgos patológicos que podemos encontrar cuando ya estamos examinando al paciente. Tenemos que rápidamente colocarle una simetría de pulso, que es una de las herramientas que podemos tener probablemente en cualquier área donde ustedes vayan. Siempre recomendaremos que ustedes lleven su oxímetro.
Y una cosa importantísima también, rápidamente, si es posible, tener su glucómetro a la mano, porque hay que tomarle una glucosa, que es parte de la evaluación inicial de todo paciente crítico. Tenemos solamente 40-45 minutos. Les pido que por favor ingresen a estas páginas de YouTube, en donde es importantísimo los pasos que uno tiene que seguir en una reanimación cardiopulmonar básica en pediatría, y obviamente qué hacemos frente a una obstrucción de la vía aérea en donde está la maniobra del Heimlich. Por el tiempo no voy a pasar ambos videos, pero sí les pido por favor que ingresen, lo vean, porque ahí está la parte importantísima de lo que es el RCP y básico en pediatría, y lo que son las maniobras de Heimlich, ¿no? Son videos y bastante ilustrativos en de RCP, como así también videos bastante ilustrativos de lo que es el manejo de la vía aérea en diferentes grupos etarios. Por el tiempo no lo voy a poder pasar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta frente a un niño que no responde y viene a la emergencia? Primero evaluemos la parte de la circulación. Cosas importantísimas que son también aplicados dentro de estos videos que quiero mencionarles. Primero, el pulso. Rápidamente evalúen el pulso. En los lactantes, en la arteria braquial, y en los niños mayores, en la carotidia o femoral. Busquemos rápidamente la palidez, ¿no? Esta piemotea, cianosis, el llenado capilar, si es mayor de 2 segundos, anormal. Evaluemos la frecuencia cardíaca. Si un paciente tiene una bradicardia menor de 60 latidos por minuto y tiene una mala perfusión, inmediatamente hay que aplicar el RCP. Si hay una taquicardia mayor de 220 latidos por minuto, esto sugiere una taquiarritmia patológica. ¿Qué otras cosas importantes de tener en cuenta en la evaluación? Es el ritmo. Siempre una de las cosas que ustedes deben tratar en la medida de lo posible que tengan en su centro laboral un desfibrilador. Lo hemos visto en esta Eurocopa, que gracias a este desfibrilador un jugador pudo salvarse la vida. Entonces nosotros debemos exigir, yo sé que ustedes me preguntarán, pero doctor, no todos tenemos un desfibrilador, hagan las gestiones e inmediatamente estén ahí, porque siempre hay que colocarlos, y solamente hay situaciones en donde nosotros podemos podemos hacer una descarga, que lo vamos a mencionar posteriormente. Siempre tengan su coche de paro con todos los medicamentos, que lo vamos a nombrar rápidamente posteriormente. Cuando hay un paro, hay que controlar rápidamente al paciente, y cuando uno inicie RCP, sea solo con ayudante, apliquen todo lo que se está mencionando en video. Y cada 2 minutos, 3 minutos pueden intercambiar con el ayudante cuando son 2 personas que hacen el RCP. Presión arterial. Es una de las debilidades de muchos pediatras y en muchas instituciones. En adultos es básico tomar la presión arterial, pero en niños nos olvidamos a veces de eso. Obviamente para eso tienen que tener los manguitos adecuados, dependiendo del grupo etario, para tomar la presión arterial. Pero recuerden que la hipotensión en un paciente pediátrico ya es una manifestación tardía de un compromiso circulatorio. Otra cosa importante en la evaluación de un niño que no responde es vigilar el flujo de orina. Recuerden que lo normal es de 1.5 a 2 centímetros cúbicos por hora en lactantes y niños pequeños, y de 1 mililitro en niños mayores, ¿no? Kilo hora. En cuanto al manejo, ya mencionamos, si un paciente no tiene pulso o tiene una bradicardia debajo de 60 latidos por minuto con mala perfusión, aplicar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Las compresiones torácicas, les pido que vean el video, hay que estar monitorizando, idealmente con marcamonografía o monitorización hemodinámicamente invasiva. Y ciertos tips que ustedes deben tener en el RCP, que están, insisto, por favor, en el video, les pido que ustedes lo vean, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer rápidamente un empuje rápido en las compresiones, tratando de llevar a un objetivo de 100 a 120 compresiones por minuto, una profundidad por lo menos de 1/3 del diámetro anteroposterior del pecho. Pueden considerar 2 manos, 2 dedos, 2 pulgares, dependiendo del tórax, de la edad del paciente, ¿no? Hay que siempre tratar de minimizar las interrupciones torácicas.
Hay que verificar siempre el ritmo cardíaco cuando ustedes cambien con el ayudante, ¿no? Si ya se cansó y cambian, inmediatamente ahí ven el ritmo cardíaco para tratar de minimizar estas interrupciones. Tratemos también de evitar la ventilación invasiva. Una parte importante justamente es el manejo de la vía aérea y dependiendo si existen uno o dos reanimadores, haremos de compresión ventilación 32 cuando hay un solo reanimador para cualquier adolescente adulto, o una relación de 15-2 cuando es un bebé o niño, si hay dos rescatistas, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta cuando uno usa una RCP de alta calidad. Si nosotros tenemos desfibrilador, y eso es una de las cosas que yo siempre recomiendo, en la actualidad es muy importante, hay situaciones en donde debemos aplicar la descarga inmediatamente. Y esas dos situaciones es la fibrilación ventricular. Miren este electrocardiograma. Traten de verificar cuando ustedes puedan, si tienen un monitor, cómo podemos identificar una fibrilación ventricular rápidamente o una taquicardia supraventricular. Esas son situaciones en donde nosotros podemos aplicar la desfibrilación. Y obviamente los ritmos que no son descargables incluyen la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso o bradicardia con mala perfusión. Solamente para mencionar que la dosis de descarga es de 2 joules por kilo, la segunda dosis es de 4 joules por kilo y las dosis posteriores son de 4 por kilo con un máximo de 10 por kilo o dosis máxima para adultos. En cuanto a la resucitación, tengan en cuenta que inmediatamente tienen que tratar de canalizar alguna vía, idealmente mínimo 2 vías, pero hay situaciones en donde es bastante difícil y les pediría que leamos un poquito del acceso intraóseo, ¿no? En la tuberosidad anterior de la tibia, 1 centímetro debajo de eso, con una aguja 18, o si es que tienen ahí en su centro de salud, lo veo bastante difícil, agujas especiales intraóseas que existen, lo pueden aplicar ahí los líquidos o algunos medicamentos que son necesarios en el RCP. Y si están intubados, recordemos que también a través del tubo endotraqueal, ciertos medicamentos como epinefrina, atropina y otros pueden ser también instilados y así tienen una acción farmacológica en nuestro organismo. Y en cuanto a circulación en el niño que no responde, si estamos frente a pacientes en shock, hay que tener en cuenta la administración de determinado tipo de líquidos. Si un paciente no responde y tiene una mala circulación, debemos administrar estos cristaloides isotónicos, aún así la presión arterial esté normal. Apliquemos 20 por kilo, máximo 3 bolos en 20 minutos cada uno y hasta que mejore la perfusión. Reevaluemos, siempre hay que tener en cuenta, porque en niñitos a veces uno puede irse hacia el otro lado, o sea, lamentablemente tratarlo y puede ser que un niño pueda hacer un edema agudo pulmonar, entonces hay que estar presente, vigilando la presencia o no de patomegalia, la presencia de crepitaciones o dificultad respiratoria. Consideración especial en el shock cardiogénico, en donde la administración del bolo es de 5 a 10 por kilo en 10 a 20 minutos. Y en el shock séptico, recordemos que debemos tratar en la medida de lo posible, tener una saturación venosa central, ¿no? Una presión arterial adecuada, frecuencia cardíaca normalizada y perfusión adecuada de los órganos principales. Estos son una serie de medicamentos que uno tiene en la medida de lo posible tener en su coche de paro. Siempre, chicos, cuando ustedes lleguen a su serum, vigilen qué medicamentos tiene su coche de paro. Y si no, vayan poco a poco, pues, con la rapidez necesaria, tener su coche de paro con los medicamentos más importantes, porque pueden tener siempre una posibilidad de tener que aplicar esto en RCP. Y en cuanto a la vía aérea y la respiración, importantísimo es mantener las vías respiratorias permeables. Hay que realizar una inclinación de la cabeza levantando el mentón, ¿no? Para tratar de abrir las vías aéreas, no sobreextenderlo a los bebés, ¿no es cierto? Tengan cuidado. Siempre hay que observar el tipo de respiración que tiene el paciente, si es espontáneo o no. Hay que ver la regularidad, ¿no? Y si el paciente ya tiene una respiración espontánea, está regular, hay que girarle hacia un lado para continuar con las maniobras. Si el paciente tiene un pulso palpable pero una respiración inadecuada,
proporcione una respiración de 1 segundo cada 3 a 5 segundos. Siempre hay que observar cuando uno maneja vía aérea y respiración cómo está la elevación del tórax, si es simétrica o si es asimétrica, ¿no es cierto? Siempre debe ser comparativo o presenciar pues lo que hemos mencionado, la taquimia, los tirajes, la presencia de estridor o gruñidos, quejidos, entre otros. Hay que asegurarnos la vía aérea, muchas veces la necesidad de aplicar ventilación con bolsa, con mascarilla, para que nosotros podamos, en caso de RCP y la necesidad de darle oxígeno a través de del AMBU, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. En algunos casos podemos nosotros maniobrar la vía orofaringea o la nasofaringea dependiendo del tipo de situación de estado mental del paciente. Idealmente hay que uno ir preparado ante la eventualidad de una intubación, y dentro de la intubación hay que hacer una sedación secuencial inmediata, rápida, idealmente con bloqueadores neuromusculares que tienen acción rápida para que así uno pueda intubarlo en forma adecuada. Siempre recordar que ante la intubación siempre debe haber una preoxigenación, o sea, la administración de oxígeno al 100%, por lo menos 3 minutos. Eso va a permitir que el paciente tenga una mejor respuesta y tener pues todo el equipo necesario cuando uno quisiera hacer una intubación con secuencia rápida. Y siempre, como les digo, pues vean o chequeen siempre su coche de paro. En cuanto al shock, recuerden que el shock es un estadio fisiológico en donde se caracteriza por una inadecuada administración de oxígeno, nutrientes que no satisfacen obviamente las demandas de los tejidos, órganos o aparatos. El shock puede ser compensado como puede ser descompensado. Ya cuando está descompensado, clásicamente nosotros vamos a ver pues ya varios órganos vitales comprometidos en cuanto a la perfusión, puede tener hipotensión, mala perfusión, oliguria, anuria, estado mental alterado. Ya esto debemos tratar de evitar que cuando nosotros enfrentemos a un shock, llegue a un shock descompensado. El shock compensado, recuerden que todavía la perfusión, los órganos vitales se mantienen compensatoriamente. Hay mecanismos compensatorios para eso, y uno de ellos es la taquicardia, que es uno de los primeros parámetros y más sensible de cambio de los signos vitales. Hay un flujo de sangre, una redistribución de flujo de sangre hacia otros órganos, aparatos, sistemas importantes, y muchos de estos pacientes van a tener como en caso de la compensación del shock, una disminución del volumen urinario. La contractilidad cardíaca va a aumentar aumenta para tratar de mantener este gasto cardíaco, así como aumenta el tono del músculo liso, mejora la precarga y el volumen, ¿no? Hablando del músculo liso cardíaco. Cuando uno habla de shock, recordemos que hay 4 tipos básicos, ¿no? Tenemos al shock hipovolímico, que es debido a una ingesta inadecuada de líquidos, a un aumento de la pérdida de los mismos, ¿no? En hemorragia, gastroenterocolitis, quemaduras. Probablemente la causa más importante que nosotros vamos a ver es la deshidratación por diarrea aguda, que eso lo vamos a ver posteriormente. Evaluar taquicardia, la presión de pulso que usualmente está estrecha, un llenado capilar retardado, extremidades frías, que son signologías que vamos a evaluar, van a estar presentes en un shock hipovolémico. En el cardiogénico, siempre dentro de la historia clínica, rápidamente, buscar los antecedentes, que es un paciente que tiene diagnóstico de un tipo de cardiopatía o una miocardiopatía o arritmia. Si es que estamos frente a un paciente con algún cuadro infeccioso, algunos, sobre todo los virus, pueden tener como complicación una miocarditis. Entonces son datos que nosotros debemos tener en cuenta, y si estamos frente a un shock, plantear la posibilidad de un shock cardiogénico. Valoremos el esfuerzo respiratorio por la presencia de edema pulmonar, hepatomegalia, distensión venosa yugular y cianosis. El shock distributivo, que se produce por sepsis, anafilaxis, por shock neurogénico, ¿no?
¿no? Cuando hay una lesión de la columna cervical alta. Tenemos que valorar la taquicardia, fiebre, la erupción petequial, urticarial o purpúrica. Recuerden que el shock séptico caliente, ¿no es cierto? Los pacientes van a tener un pulso periférico todavía presente, el llenado capilar adecuado y la presión del pulso ya va a estar amplia, pero ya en el shock frío, ¿no? El séptico frío, el paciente va a tener ya una disminución de los pulsos periféricos, un llenado capilar prolongado y una presión de pulso estrecha y débil, ¿no? En el shock neurogénico se caracteriza por una hipotensión con una presión de pulso amplia, una frecuencia cardíaca normal o bradicardia e hipotermia. Son datos que uno debe tener en cuenta en estos tipos de shock que hemos mencionado. Y finalmente el shock obstructivo que puede producirse por neumotoras, atención, ¿no? Por un taponamiento cardíaco, una embolia pulmonar o anomalías cardíacas congénitas ductuales dependientes. Este paciente es bastante, cuando tenga un shock obstructivo no es fácil diferenciarlo con el shock hipovolémico. Esta progresión del shock va a conducir a síntomas similares al shock cardiogénico. Y en el caso del taponamiento cardíaco se va a caracterizar por unos ruidos cardíacos totalmente apagados, débiles, casi no se auscultan, y la presencia de pulso paradojal. En cuanto al manejo, independientemente del tipo de shock, independientemente de la saturación de oxígeno, hay que administrar 100% de oxígeno a todos estos pacientes para tratar de optimizar la entrega de oxígeno a todos los tejidos, órganos, aparatos, sistemas. Una vez que ya se restablezca la perfusión posteriormente, la disminución del FiO2 va a ser en forma progresiva. Entonces, los diversos tipos de shock hipovolémico, destructivo, séptico, neurogénico, cardiogénico van a tener un determinado tipo de manejo, dependiendo de la situación. Son los tipos de medicamentos que nosotros también vamos a tener a la mano para el manejo de estos cuadros. Y como hablaba, dentro de los shocks, que probablemente es el que más frecuentemente en pediatría nosotros vamos a ver, es el shock hipovolémico, el shock producto de una deshidratación grave por una diarrea aguda infecciosa, ¿no? Que va a llevar pues al paciente con compromiso del sensorio, el pliegue, ojos hundidos, mucosa seca, ¿no? Prácticamente los pulsos son filiformes, las frecuencias cardíacas están débiles. ¿Qué debemos hacer frente a un paciente con deshidratación grave? Aplicar el plan C, nos dicen en el Ministerio de Salud. El plan C es para todos los pacientes que tengan una deshidratación grave, con o sin shock. Si el paciente tiene shock hipovolémico, inmediatamente lo que tenemos que hacer es administrarle un bolo de 20 centímetros de solución salina al 9 por 1000, ¿no? En 10 a 15 minutos. Posterior a eso, tenemos que reevaluar qué cosa, para ver si hay respuesta o no. El pulso radial, que sea fuerte, observar su sensorio y la perfusión, el llenado capilar. Si es que todavía no ha habido mejoría de estos parámetros, podemos aplicar otro bolo. Se puede aplicar hasta 3 bolos. La mayoría de veces en diarreas agudas infecciosas, con deshidratación severa con shock, necesitan 2 bolos. Solamente en casos excepcionales un tercer bolo, sobre todo, por ejemplo, cuando hemos tenido pacientes con cólera. Si el shock se resuelve, ya tenemos que ver la posibilidad ya de pasarlo a otro manejo que es con la solución polielectrolítica, ¿no? Una vez sacado del shock al paciente, le pasaremos una hidratación endovenosa rápida y que dependiendo de la edad, si son menores de 12 meses, lo hidrataremos con solución polielectrolítica en 6 horas. La primera hora le damos 30 por kilo de solución polielectrolítica y en las 5 horas restantes 70 por kilo. Y si son niños mayores de 12 meses, le daremos 30 por kilo en la media hora y luego 70 miligramos por kilo en 2 horas y media. Es decir, en 3 horas estamos usando la polielectrolítica frente a las 6 horas que se usan en los lactantes menores de 12 meses. Una vez que el paciente comienza a despertarse, cuando el paciente ya comienza a ver que pueda probar, iniciar la vía oral, podemos continuar con la lactancia materna en estos pacientes, ¿sí? Entonces,
Ese es el manejo que nosotros tenemos que tener en estos pacientes que tengan un shock hipovolémico secundario a una diarrea aguda infecciosa, con o sin shock. Otra urgencia a tener en cuenta son las anafilaxis, que es una reacción alérgica sistémica de inicio rápido, usualmente en minutos, pero puede producirse también en algunas horas. Esta es una situación, una urgencia que es mediada por inmunoglobulina E, en donde va a involucrar varios sistemas, órganos o aparatos, en donde por lo menos están incluidos 2 o más de los siguientes. La parte cutánea, mucosa, puede haber rubicundez, urticaria, prurito, angioedema, o puede comprometerse también la parte respiratoria con la presencia de un edema laringio, ¿no es cierto? Broncoespasmo, dificultad respiratoria, sibilancias, estridor, hipoxemia. Puede haber también el compromiso gastrointestinal con la presencia de vómitos, diarrea, náuseas, dolor abdominal tipo cólico, y el aparato circulatorio con la presencia de taquicardia, hipotensión, síncope. Entonces, este cuadro, esta reacción alérgica que llamamos la anafilaxis, se presentan bruscamente, usualmente, pero puede ser también en horas con el compromiso de 2 o más de estos aparatos, órganos o sistemas. Cuando nosotros tenemos un paciente con una anafilaxis, aplicamos el ABC inmediatamente y ahí ya le estamos aplicando la epinefrina a nivel del muslo, vía intramuscular, 0.01 miligramos por kilo, de una solución de 1 miligramo por mililitro, hasta una dosis máxima de 1 miligramo por dosis. Hay que tratar, le podemos dosificar según sea necesario, cada 5 a 15 minutos. Hay que proporcionar el oxígeno inmediatamente, ver la asistencia respiratoria, la vía aérea, en algunos casos considerar la intubación endotraqueal, inmediatamente pues se está canalizando la vía endovenosa. Siempre en estas situaciones traten de canalizar 2 vías por lo menos, ¿no? Y muchas veces tenemos que aplicar, si entran en una situación de shock, aplicarle pues 20 por kilo de solución salina, ¿no? En bolo en 15-20 minutos. Hay que ponerle también idealmente a este paciente en posición de Trendelenburg, ¿no? Cabeza a 30 grados por debajo de los pies. ¿Qué fármacos adyuvantes podríamos utilizar en estos casos? Tenemos las antagonistas del receptor H1, ¿no es cierto?, de histamina, como la clorfenamina, entre otros. También tenemos a los corticoides, y en algunos casos, cuando hagan sibilancias, podemos usar los beta-2 agonistas, como salbutamol. Y recuerden que estos pacientes pueden tener lo que nosotros llamamos la anafilaxis vivásica. Por eso hay que observarlo, tener por lo menos un mínimo de 4 o 10 horas para detectar a veces síntomas tardíos. Recuerden que si bien es cierto, es de presentación brusca, pueden tener presentación en horas. Fiebre. Vamos a tener niños con fiebre, pero es diferente el enfoque de fiebre en un lactante menor de 3 meses o en un niño mayor. La fiebre, dependiendo dónde le tome, ¿no? Solamente en lactantes menores, la temperatura rectal, recuerden que es hasta 38 grados. Si ustedes tienen fiebre en lactantes menores o en neonatos o en niños menores de 3 meses, recuerden que puede ser un signo de una manifestación de una enfermedad bastante severa. Para eso sugerimos aplicar esta escala, ¿no?, de Young, en donde evalúa varios parámetros, como ustedes pueden ver aquí: la perfusión periférica, la respuesta social, el nivel de actividad, el nivel de alerta, el estado de esfuerzo respiratorio, el tono muscular y el patrón alimenticio. Siempre yo recomiendo, como hemos hecho cuando íbamos al Serum o a hacer la residencia, todas estas tablitas tenerlo pues en un folder, ¿no?, en nuestra emergencia, ¿no? Porque a veces, bueno, en la actualidad con tener nuestro teléfono es mucho más acceso, pero siempre debemos tener nuestro cuadernito, nuestro folder con este tipo de calas, de tal manera que ustedes lo aplican a estos pacientes que tienen fiebre y tienen que ver qué puntaje tienen cada uno de ellos, ¿no? Si el puntaje es mayor o igual de 7, se considera que existe riesgo de enfermedad bacteriana potencialmente grave. Tiene una sensibilidad de 76%,
con una especificidad del 75% y un valor predictivo negativo para detectar enfermedad bacteriana potencialmente grave del 96%. O sea, cuando tengan fiebre menor de 3 meses, evalúenlo bien porque puede ser manifestación de una enfermedad severa. Otra urgencia es la obstrucción de la vía aérea. Y dentro de la obstrucción de la vía aérea podemos dar el cuerpo extraño, que ya les manifesté, que por favor vean ese video para ver cómo se hacen las maniobras, las diferentes maniobras para tratar de desobstruir esa vía aérea en caso de ingestión de cuerpo extraño, ¿no? A través de las maniobras de genes, a través de las palmaditas, dependiendo de la edad. Pero en otra obstrucción de vía aérea podemos verlo con la presencia del famoso CRUP o la epiglotitis. El CRUP, tenemos nosotros el CRUP verdadero, que es para influenza, y el falso CRUP, que es la laringitis espasmódica. ¿Cuál es la diferencia entre el CRUP verdadero, que es para influenza, es por etiología viral, frente al CRUP espasmódico, en donde no se sabe la causa? Que el CRUP espasmódico no tiene prodromos de una infección respiratoria alta. Es que ustedes, por ejemplo, en su salud, ustedes tienen un niñito que lo han visto en consultorio en la mañana, está todo bien, y en la tarde viene por emergencia, doctor, usted lo vio en la mañana, ¿se acuerda? Está bien. Sí, señora, ¿qué ha pasado? Mire, doctor, tiene el famoso estridoro, está fónico, doctor, y tose como mi perrito, ¿no? La triada clásica, ¿no? Tos, peruna, fonía y estridor. Ese paciente que tú lo vieron bien, no tenía prodromos, ese es un grupo espasmódico. Ya vamos a hablar del manejo. Pero el verdadero CRUP, que es cuya etiología fundamental es para influenza, el 70%, el tipo 1, es el que se produce ya con prodromos previos. Y con esa triada, estridor, tos de perro y afonía. ¿Por qué epiglotitis? Epiglotitis es una enfermedad que personalmente no lo he visto en el país, si lo he visto fuera. Es una emergencia, porque puede producir rápidamente una obstrucción de la vía aérea. La etiología es por el Haemophilus influenzae, es de etiología bacteriana. ¿Y cómo ustedes pueden diferenciar uno a otro? Con la observación, como decía, la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica. Si el paciente que ustedes tienen con esa triada de estridor, tos de perro, afonía, lo ven tóxico, planteen la posibilidad de epiglotitis. Traigan su carrito de paro, no, porque puede ser que este paciente necesite una intubación. Es una emergencia pediátrica, ¿no? Es una emergencia pediátrica. Pero felizmente, como les digo, es raro, pero es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, ese tipo de tos, un poquito de tos de perrito que tiene estos pacientes, muchas veces con presencia de tiraje. En este caso, el paciente está a dormir. Pero si un paciente viene con, miren el tiraje, ¿no? La presencia de tiraje en este paciente, ¿no? Pero si ustedes ven a un paciente con estridor, tos de perro, ¿no? Y el paciente está muy tóxico, miren la presencia de tiraje. Por eso la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica. En este caso está dormidito, pero si un paciente ven está no dormido, sino con alteración de la conciencia. No sé si escuchan ahí un estridor. El estridor fundamentalmente es inspiratorio, ¿no? Ese sonidito. Ese se llama estridor. Tos de perro, estridor, que usualmente es inspiratorio. La afonía, eso nos hace el diagnóstico de un CRUP. Pero si está tóxico, epiglotitis. Y si no tiene previamente signos catarrales, CRUP espasmódico, el falso CRUP. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? El CRUP o el falso CRUP, podemos darle corticoides. Se ha demostrado que el uso de los corticoides, baja esa inflamación subglótica que hay en el CRUP, que puede producir la obstrucción de la vía aérea, baja inmediatamente y el paciente se va de alta. Pueden usar una dosis única de 0.6 por kilo de dexametasona intramuscular o pueden usar la vía oral por 2-3 días. La mayoría de cuadros va a resolverse con esto. Pero si ustedes tienen un CRUP moderado o un CRUP severo y donde ustedes aplican el corticoide y no mejora, el siguiente paso es nebulizarlo con adrenalina. Nosotros en el país no tenemos la adrenalina racémica, que es 20 veces más activo que la adrenalina estándar. Pero como no lo tenemos,
La misma adrenalina que tenemos en nuestro coche de paro, lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar en estos pacientes y lo utilizamos de 2.5 mililitros a 5 mililitros nebulizado, dependiendo del grupo etario. Y tiene un efecto rápido. Pero cuando usemos adrenalina transdérmica, no le manden a la casa inmediatamente, porque dura 2 horas su acción y puede haber lo que se llama el fenómeno de rebote. Observen, la gran mayoría con el corticoide es suficiente, pero si tienen un CRUS moderado severo y no mejora, el siguiente paso es nebulizarle con adrenalina. Lamentablemente no hay otra forma, porque ustedes se preguntarán, pero doctor, estamos en pandemia, ¿cómo vamos a nebulizar? Lamentablemente no hay otra forma. Y si es que tienen que nebulizar, obviamente está de más, pero creo que insistir que ustedes siempre tienen que estar con sus EPPs adecuados en cualquier urgencia, independientemente del caso que ustedes van a ver. Con mayor razón en esta pandemia. Otro cuadro, una urgencia que pueden ver, es la sibilancia en menores de 2 años. La bronquiolitis de cajón. El primer episodio de sibilancia en un niño menor de 24 meses, bronquiolitis, que es una infección viral en donde el virus sincicial respiratorio de lejos es el más frecuente. Puede llegar a producir una insuficiencia respiratoria. Y como es un problema viral, fundamentalmente el tratamiento va a estar abocado a manejar los problemas. Oxigenoterapia, inmediatamente. Porque nosotros vamos a aplicar el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo se aplica para todos los pacientes. Y estos pacientes pueden, en algunos casos de ellos, ser manejados con solución salina al 9 por 1000. Solamente si es que necesitan hospitalización. Si no, solamente medidas de soporte, oxígeno, buena hidratación, si son lactantes menos de 6 meses, continuar con su lactancia materna y observar. Es fundamental la saturación. Por eso que nosotros, si están ustedes a nivel del mar o hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar, apliquen oxígeno si la saturación está debajo de 92%. Y en caso de ciudades por encima de 2.500, cuando la saturación esté debajo o igual de 85%, le aplicarán oxígeno a través de cánula o mascarilla. Administrar fluidos orales, importante. Y en caso de que necesiten mantenerlos en observación, hospitalizarlo, pueden nebulizarlo con cloruro de sodio al 9 por 1000 cada 20 minutos 3 veces. Con los problemas que pueden generar la nebulización, como ya les he mencionado en la pandemia. Crisis asmática. Van a tener crisis asmáticas severas, leves, moderadas. La mayoría, felizmente, son leves, moderadas. Pero hay un 3, 5, 7% que son crisis asmáticas severas. Igualito, aplicamos el triángulo de evaluación pediátrica para todas las enfermedades que estamos viendo. Algunos quizás tengan en mente en el score de Birman y Pearson, pero en la actualidad estamos recomendando el score pulmonar, porque el score pulmonar está demostrado con estudios que se corrobora con la saturación. Ustedes van a tomar en cuenta la frecuencia, la sibilancia, frecuencia respiratoria, la sibilancia y el uso de músculos accesorios. Y si tiene un puntaje de 0 a 3, habremos de una crisis leve con una saturación mayor de 94%. Moderada de 4 a 6 con una saturación de 91-94%. Y las crisis severas, que son 3, 5, 7%, tienen un score pulmonar de 7 a 9 con una saturación de menor de 91%. Siempre evalúen, chicos, en estos pacientes con crisis asmáticas si se alimentan bien o no. Si no se alimentan, pónganse, como se dice, alertas, porque puede ser una crisis asmática severa. Si el paciente está cianótico, alertas, es una crisis asmática severa. Si tiene una tora silente, alertas, porque puede ser una crisis asmática severa. Y obviamente si la saturación está bajo el 90%. Otro dato más, si no saben ya, no pueden hablar. No es que no saben, no pueden hablar. Con la justa dicen su nombre. Eso es. Y si tienen una crisis asmática o un niño que no puede hablar mucho, preocúpese porque puede ser una crisis asmática severa. Entonces, en la crisis grave, ¿qué es lo que hay que hacer? Actualmente y antes de pandemia, siempre se ha recomendado usar inhalador con aerocámara. Pero ya a raíz de la pandemia, todos tienen la conciencia de usar más inhalador con aerocámara que nebulización.
Pero cuando tengan una urgencia con una crisis asmática severa, apliquen el oxígeno, porque usualmente ya van a tener menor del 91%, ¿no es cierto? Y si están por encima del 2500, deben tener una saturación por debajo del 85%. ¿Vamos a nebulizarlo? No. Pónganle oxígeno por cánula binasal y comiencen a ponerle sus puffs. Le ponen 10 puffs cada 20 minutos. 10 pulsaciones de salbutamol cada 20 minutos. Le aplican de 2 a 4 pulsaciones de bromuro y pratopio cada 20 minutos, hasta 3 dosis. Eso es lo que tienen que hacer ante esta crisis asmática severa. Pero insisto, la mayoría son leve y moderada, van a necesitar su salbutamol, 2, 4 disparos cada 20 minutos, hasta 6, 8 disparos, dependiendo si es una crisis moderada. En la severa, pueden utilizar hasta 10 disparos cada 20 minutos, agregarle bromuro y pratropio y darle su corticoide. Si puede tolerar la vía oral, denle inmediata vía oral. Si no, la parenteral. La parenteral, sea intramuscular o endovenoso, solamente está indicado si es que el paciente no tiene tolerancia oral o alguna situación en donde impida la vía oral. ¿Sí? Y mientras tanto, pues, evalúen, lo estabilizan al paciente, y si hay necesidad de transferirlo, van a tener que transferirlo, o en todo caso, manejarlo con los inhaladores, ¿no es cierto? Que inicialmente 10 disparos cada 20 minutos la primera hora, luego pueden espaciarlo cada hora, cada 2 horas, dependiendo de la severidad. Siempre ábranle su hojita de monitoreo en estos pacientes. ¿Qué puede pasar con el uso con dosis muy altas de beta-2 agonistas? Taquicardia. Pero si están entre 140, 160, 170, no se preocupe, continúe monitorizando. ¿Puede haber hipocalemia en estos pacientes cuando uno usa beta-2 a dosis alta? Sí, pero es bastante raro. Esas son las dos cosas que pueden estar teniendo en cuenta. Las aerocámaras son importantísimos. No es necesario que compren una aerochambre. Pueden usar la aerocámara artesanal, hasta de una botella de gaseosa, chicos, y se ha demostrado que es bastante útil, ¿no? Idealmente, si están en hospitalizaciones, además de bromuro y pratopio, si no mejora, pueden utilizar hasta sulfato de magnesio, pero solamente en unidad de cuidados intensivos o bajo monitoreo estricto, porque puede producir depresión respiratoria. Alteraciones de estado de conciencia, ¿no es cierto? Que puede ir desde una confusión hasta el coma, que es otra urgencia que van a tener. Aplicar inmediatamente el Glasgow. Y también hay un Glasgow modificado para lactante. Y siempre tengan esta regla mnemotécnica, el ABPU. Primero el A, si está alerta, bebé chica, si responde a la estimulación verbal. P, se responde a la estimulación dolorosa, pain, ¿no es cierto? O U, si no responde, ¿no? Siglas en inglés. Si está alerta, el A, si responde a estímulo verbal, el B. P, si responde a estimulación dolorosa, o U, si no responde. Siempre tener regla mnemotécnica, ¿no es cierto? Esta es la escala de Glasgow, en donde se evalúa la apertura del ojo, la parte verbal, motora, y esta es la modificada para los lactantes, ¿no? Para los lactantes. Estos son los diversos tipos de drogas que nosotros tenemos, ¿no? En cuanto al manejo, hay que manejarlo, estabilizarlo rápidamente a estos pacientes, darle oxigenoterapia, ¿no? Es parte importante, en algunos casos va a necesitar la intubación. En caso de intoxicaciones, en cuanto a gestión de determinado tipo de medicamentos, hay que tomar las medidas para disminución de absorción, alterar el metabolismo y mejorar la eliminación de estas intoxicaciones. Hipoglicemia es otra emergencia que ustedes pueden tener, ¿no es cierto? La glucosa baja, que es una de las medidas que uno toma en cuenta cuando uno evalúa a un paciente. Recuerden rápidamente quizás tener en mente el valor de menor de 50 con un glucómetro idealmente. Y recuerden que la hipoglicemia puede producir diversos tipos de sintomatología, ¿no? En el recién nacido como en los niños adolescentes, ¿no? En el recién nacido inclusive hasta apnea puede producir. Y tienen que actuar rápidamente porque la hipoglicemia en un neonato puede ocasionar secuelas posteriores. En estos pacientes que tienen ustedes una hipoglicemia, apliquen 2 por kilo de dextrosa al 10%. Si la glucosa no aumenta después de 15 a 20 minutos, se puede administrar hasta un segundo bolo. Posteriormente ya se le da a una velocidad de infusión de glucosa de 5 o 6 miligramos kilo minuto a los lactantes para poder tener. ¿Cuánto tiempo tenemos, Fernanda? Doctor, nos quedan 4 minutos.
Ya, perfecto. Vamos rápidamente entonces. En estado epiléptico, cuando tiene más de 30 minutos de convulsiones o sin recuperación de conciencia, que esperen, recuerden que los primeros 5 minutos estabilicen al paciente, luego aplicar el diazepam, esperen 5 minutos y se resuelve la convulsión para recién volver a aplicar la segunda dosis de diazepam y si no, la fenitoína. En los neonatos, el fenobarbital es el anticonvulsivante de elección. Y recuerden que las convulsiones febriles también es una convulsión que ustedes pueden enfrentarse. Y la mayoría son convulsiones simples, que son crisis generalizada, uno por episodio, y siempre estos pacientes convulsionan por una subida brusca de la fiebre. Muchos de ellos no necesitan mayor medicación. Y en los neonatos, recuerden que en los neonatos una de las cosas importantes es una evaluación rápida, tratando de buscar factores de riesgo. Recuerden que en el neonato, la mayoría de veces, situaciones, hay que prevenir los acontecimientos, hay que anticiparse, ¿no? Y dependiendo si es prematuro, a término o post término, vamos a tener determinado tipo de patologías que con mayor frecuencia en cada uno de ellos se va a presentar. ¿Qué signos de alarma en neonatos? La ictericia, la plétora, ¿no? En la policitemia, los tremores, hipoglicemia, convulsiones, en hiponatremia, alteraciones metabólicas, cianosis, no solamente por problemas respiratorios, puede ser también por problemas cardíacos. La dificultad respiratoria, no necesariamente problemas respiratorios, pueden ser problemas metabólicos. La presencia de apnea, vómitos, son signos de alarma que ustedes deben tener. Ya hemos hablado de la hipoglicemia. Y finalmente, nuevamente agradecerles al Consejo Regional por invitarme a participar en este congreso virtual. Muchísimas gracias.